Saludos y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este videoprograma quiero presentarles este artículo del Foreign Affairs. China y Rusia no se separarán. El delirio del Kissinger al revés, Michael McFaul y Evan S. Medeiros. Muchos responsables de la política exterior estadounidense sueñan con ser el próximo Henry Kissinger. Lo admitan o no, lo ven como un modelo de astuto cálculo de los intereses nacionales, perspicacia geopolítica y devoción diplomática. Fue un líder que logró grandes acuerdos con repercusiones globales. Y ninguna maniobra diplomática es más representativa de Kissinger que la apertura de Estados Unidos a China en 1972. A medida que la competencia entre grandes potencias se intensifica de nuevo, los responsables políticos estadounidenses actuales podrían verse tentados a intentar replicar ese éxito orquestando un Kissinger inverso, acercar a Rusia para equilibrar una China en ascenso, en una inversión de lo que Kissinger hizo a partir de 1971, cuando se desempeñaba como asesor de seguridad nacional del presidente Richard Nixon. En un influyente artículo publicado en 2021 por el Atlantic Council, el autor anónimo, exfuncionario del gobierno, propuso que Washington reequilibrara su relación con Rusia porque es en el interés permanente de Estados Unidos evitar una mayor profundización de la entente Moscú-Pekín. En sus primeros meses, la administración Trump pareció acoger esta idea con entusiasmo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido que Estados Unidos tenga una relación con Rusia en lugar de permitir que se vuelva completamente dependiente de China. Llevar a cabo un Kissinger inverso es también la excusa perfecta para el cortejo del presidente Donald Trump al presidente ruso Vladimir Putin. A los estadounidenses no les gusta Putin, pero si el apoyo de Trump al dictador ruso puede presentarse como pragmático, realpolitik o algo similar a Kissinger, tal vez lo acepten. En abstracto, alejar a Rusia de China para inclinar la balanza de poder a favor de Estados Unidos suena atractivo. En realidad, la idea es errada. Y lo que es más importante, la analogía con la Guerra Fría de la década de 1970 es errónea. En aquel entonces, Washington reconoció y explotó, en lugar de generar, una profunda división chino-soviética para mejorar las relaciones con Pekín. Dicha división no solo no existe hoy, sino que Pekín y Moscú son ahora verdaderos socios estratégicos. Tanto Putin como el líder chino, Xi Jinping, ven a Estados Unidos como la mayor amenaza para sus respectivos países y han construido una relación institucionalizada basada en intereses materiales convergentes y valores autocráticos comunes. Putin no tiene motivos para renunciar al amplio, concreto y fiable apoyo de China a la economía civil y la industria de defensa rusas a cambio de unos vínculos con Washington que podrían no perdurar más allá del fin del mandato de Trump, en 2028. Además, en el improbable caso de que Estados Unidos pudiera separar a Rusia de China, un nuevo acercamiento con el Kremlin traería pocos beneficios reales al pueblo estadounidense y tendría un alto costo para otros intereses estadounidenses. Putin nunca ayudaría a Estados Unidos a disuadir o contener a China. En cambio, aprovecharía el afán estadounidense por mejorar las relaciones para enfrentar a Washington y Pekín mientras reconstruye la economía y el ejército rusos. Incluso el proceso de cortejar a Moscú sería perjudicial porque cualquier favor que Estados Unidos muestre a Rusia aleja a Europa. Militarmente, Rusia tiene mucho menos que ofrecer a Estados Unidos que la OTAN y es un socio comercial y de inversión inferior en comparación con la Unión Europea. Intentar ganarse el apoyo de Rusia significaría intercambiar un conjunto de aliados fuertes, ricos y confiables por un socio débil, pobre y voluble. Es un intercambio que Kissinger, un realista comprometido, nunca habría hecho. La historia no siempre rima. La idea de un acercamiento a China surgió de Nixon, no de Kissinger. Nixon escribió en Foreign Affairs en 1967, antes de convertirse en presidente, que cualquier política estadounidense hacia Asia debe afrontar urgentemente la realidad de China, que Washington simplemente no puede permitirse dejar a China para siempre fuera de la familia de naciones, allí para alimentar sus fantasías, alimentar sus odios y amenazar a sus vecinos. Nixon podía plantear la hipótesis de una reconciliación porque Mao Zedong, el líder de China, estaba interesado en ella. Aunque Washington seguía sospechando que Pekín y Moscú se coordinaban en secreto, en realidad la alianza chino-soviética había terminado a finales de la década de 1950,
tras el surgimiento de fuertes diferencias entre Mao y el líder soviético Nikita Khrushchev. A finales de la década de 1960, China y la Unión Soviética estaban prácticamente en guerra. El combate en su frontera noreste, alrededor de la isla Zhenbao, ubicada en el río que separaba a ambos estados, se intensificó tanto que Mao incluso evacuó a líderes políticos de Pekín en agosto de 1969. Al mismo tiempo, China sufría los estragos internos de la revolución cultural. Así, cuando Kissinger llegó por primera vez a Pekín en 1971, China era pobre, estaba aislada, era disfuncional y luchaba contra los soviéticos. Kissinger no necesitó convencer a sus homólogos chinos para que se distanciaran de Moscú. Los antiguos socios ya se habían separado. Las relaciones entre Rusia y China hoy en día son completamente diferentes. No existe ninguna división que explotar. Sin duda, Pekín ha actuado con cautela en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin en 2022. Se ha abstenido en lugar de votar en contra de las resoluciones de la ONU que condenaban la guerra. Nunca ha reconocido la anexión de territorio ucraniano por parte de Moscú. Hasta la fecha se ha negado a enviar sistemas de armas completos a Rusia, y ha eludido con cautela las sanciones occidentales. Estas posturas han decepcionado al Kremlin, pero no han provocado una ruptura importante. En definitiva, lo que une a Putin y a ONCE supera con creces lo que los divide. Los líderes ruso y chino comparten una visión común de la política global, cimentada en su compromiso mutuo con la autocracia y su animosidad compartida hacia Estados Unidos. Ambos se sienten amenazados por los países y las ideas democráticas. Putin y ONCE han criticado constantemente a Estados Unidos por apoyar las revoluciones de color en sus países vecinos y por esforzarse por contener el poder ruso y chino en Europa y Asia, respectivamente. Creen que Estados Unidos representa la mayor amenaza para la estabilidad interna y la seguridad externa de sus países. En su opinión, Washington tiene demasiado poder en el mundo y se ha extralimitado en su promoción de la democracia y los derechos humanos. Quieren disminuir la influencia económica, militar y política de Estados Unidos, así como debilitar el orden internacional liberal que Estados Unidos ha cimentado desde la Segunda Guerra Mundial, y se consideran mutuamente socios cruciales en ese esfuerzo. Puede que el propio Trump no esté comprometido con la promoción de la democracia ni con el mantenimiento del orden internacional liberal, pero tanto Putin como ONCE esperan que un solo presidente no borre décadas de tradición estratégica y de política exterior estadounidense. Putin y ONCE no solo buscan un mundo seguro para las autocracias, también desean moldear las reglas, normas e instituciones internacionales para que la autocracia y el desarrollo estatal sean tan legítimos como la democracia y el capitalismo, o incluso más. Para impulsar su visión, ambos líderes actúan a través de diversas organizaciones multilaterales que excluyen a Estados Unidos, como el Grupo de 10 países denominado BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que cuenta con Rusia y China como miembros fundadores. La estrecha conexión personal entre Putin y ONCE facilita y refuerza la cooperación entre sus países. Putin considera a ONCE como su socio más importante en el mundo, y ONCE, cuyo padre gestionó la alianza chino-soviética bajo el gobierno de Mao, siente una especial afinidad por Rusia. Ambos líderes se han reunido decenas de veces. Se caen bien, o si no, son muy hábiles fingiendo. Bajo diferentes líderes, la historia de traición y desconfianza entre Rusia y China, marcada por la conquista rusa de territorio chino, el enfrentamiento entre esferas de influencia, las diferencias culturales y las disputas fronterizas, podría obstaculizar las relaciones bilaterales, pero los vínculos personales entre Putin y ONCE neutralizan estas posibles fuentes de tensión. Mientras ambos permanezcan en el poder, no habrá división entre sus países. Todo esto también ha facilitado la rápida expansión de los intereses económicos y militares entre Rusia y China. En las últimas décadas, ambos países han cooperado cada vez más en la venta de energía, acuerdos de inversión, transferencias de armas, proyectos industriales de defensa y ejercicios militares conjuntos. La dependencia de Rusia de China se ha profundizado significativamente desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. En 2023, el comercio bilateral superó los $240,000 millones, su valor más alto hasta la fecha.
Tras perder sus mercados europeos de petróleo y exportaciones, Rusia se ha vuelto dependiente de los ingresos provenientes de las ventas de energía a China para financiar su guerra. Las empresas de defensa rusas reciben componentes críticos de China para construir nuevas armas. Y China ha incrementado rápidamente sus exportaciones de bienes de consumo a Rusia, cubriendo el vacío dejado por los productos occidentales. Según la firma de investigación Rorian Group, solo en el sector automotriz, la participación de mercado de China en Rusia aumentó del 9% al 61% entre 2021 y 2023. Una misión de tontos con amenazas de anexión y nuevos aranceles, Trump ha enturbiado las aguas de la competencia entre grandes potencias con una velocidad asombrosa, antagonizando a los aliados más cercanos de Estados Unidos, especialmente a los de Europa y Norteamérica. Trump también ha intentado cortejar a Putin descartando la membresía de Ucrania en la OTAN, votando con Rusia, Corea del Norte y otros estados rebeldes en las resoluciones de la ONU sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que Ucrania ceda territorio a Rusia para poner fin a la guerra, e insinuando el levantamiento de las sanciones a las empresas rusas incluso antes de que se firme un acuerdo de paz. El distanciamiento innecesario de los aliados debilita el poder y la influencia de Estados Unidos en el mundo y atenta directamente contra los principios de la realpolitik al estilo Kissinger. El afán de Trump por otorgar concesiones radicales a Putin también indica que considera la relación de Estados Unidos con Rusia más importante que los vínculos con Ucrania o el resto de Europa. Como era de esperar, Putin ya está explotando el deseo de amistad de Trump. En marzo, después de que Trump ofreciera múltiples concesiones a Rusia como incentivo para que Putin firmara un acuerdo de alto el fuego, Putin pidió más, incluyendo exigir que Washington detuviera las transferencias de armas y el intercambio de inteligencia con Ucrania y que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fuera destituido. En reuniones privadas con funcionarios de la administración Trump, Putin y su equipo podrían coquetear con la idea de usar la cooperación con Estados Unidos para equilibrar a China. Pero todo será un juego. En 11, Putin tiene un socio ideológico, militar y económico estable. No abandonará esa relación por la vaga promesa de mejorar las relaciones con Estados Unidos. La percepción de Putin de Estados Unidos como su mayor enemigo se ha ido gestando durante décadas y es poco probable que cambie ahora. Sus asesores y propagandistas siguen defendiendo la misma perspectiva fundamental. Si bien el líder ruso puede creer que Trump desea estrechar lazos, no pensará lo mismo sobre el establishment de la política exterior estadounidense. Entiende que el presidente estadounidense tiene una influencia significativa, pero no un control total sobre la formulación de la política exterior estadounidense. Vio cómo Trump no logró ofrecer beneficios tangibles a Moscú, como el levantamiento de las sanciones a Rusia o el corte de la ayuda militar estadounidense a Ucrania durante su primer mandato. Tras el lanzamiento de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin, la desconfianza del público estadounidense hacia el autócrata ruso ha aumentado aún más. Si Trump intenta distanciar a Putin de 11, los fuertes vientos desfavorables internos limitarán sus opciones. Putin, además, sabe que Trump solo será presidente durante 4 años y podría controlar el Congreso durante solo 2, mientras que 11 podría gobernar China durante una década o más. Con tan poco apoyo estadounidense, más allá de Trump, para un giro prorruso, Putin esperaría que cualquier acercamiento terminara rápidamente. Incluso el propio Trump es poco fiable. Sin duda, es más errático que 11. La afinidad declarada de Trump por el líder norcoreano Kim Jong-un durante su primer mandato, por ejemplo, no progresó más allá de cartas efusivas y 2 cumbres fallidas. No produjo ningún cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Putin sabe que Trump no puede ofrecerle tanto como 11. Washington no puede cubrir las carencias que Rusia tendría si abandonara su alianza estratégica con China. Por ejemplo, Estados Unidos no reemplazará los contratos chinos de energía rusa porque el país ya es autosuficiente. Los responsables políticos y las empresas de defensa estadounidenses también se mostrarán muy reacios a reconstruir las capacidades militares e industriales de defensa rusas. Y dadas las pérdidas sufridas por inversiones previas en Rusia, el precario Estado de Derecho en Rusia hoy en día y el temor a nuevas sanciones si Putin vuelve a invadir Ucrania u otro país, los bancos y empresas privadas estadounidenses dudarán en reincorporarse a la economía rusa.
Si Trump parece estar avanzando con Putin, 11 tiene cartas que jugar para mantener a Rusia en el redil. China podría ampliar rápidamente su cooperación en combustibles fósiles con Rusia, por ejemplo, finalizando el proyecto de gas natural Power of Siberia 2, que lleva años retrasado. Pekín también podría aumentar su asistencia a la base industrial de defensa rusa. Y existen numerosas maneras en que Pekín podría estrechar su cooperación diplomática con Rusia en la ONU y en regiones clave de interés común, como Oriente Medio y América Latina. Un pivote costoso cuando Kissinger y Nixon acercaron a China a Estados Unidos a principios de la década de 1970, esto le dio a Washington influencia en sus negociaciones con la Unión Soviética sobre control de armamento, una distensión más amplia y otros temas. Posteriormente, tras la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China, y la invasión de Afganistán por parte de Moscú en 1979, Estados Unidos y China establecieron una instalación conjunta para monitorear las pruebas nucleares y de misiles soviéticas y comenzaron a cooperar en defensa. Con la apertura de China al mundo en la década de 1980, las empresas y los consumidores estadounidenses se beneficiaron del crecimiento del sector manufacturero chino. Hoy en día, la alianza entre Estados Unidos y Rusia no ofrece beneficios comparables. Putin y Rusia tienen poco que ofrecer que beneficie los intereses de seguridad de Estados Unidos, y lo que tienen, no lo utilizarán. El objetivo de atraer a Moscú sería debilitar la posición de Pekín, incluyendo su capacidad de proyectar poder militar en su vecindad. Pero no se puede esperar que las Fuerzas Armadas rusas, tras haber resistido con dificultad en Ucrania, contribuyan significativamente a contener a China. Incluso si Rusia reforzara su ejército, Putin jamás lo desplegaría contra China. Tampoco desplegaría más soldados, misiles o buques rusos para disuadir la agresión china en Asia. En el ámbito diplomático, Putin sabe que realinear completamente su postura con Estados Unidos está descartado. Los socios occidentales de Washington jamás aceptarán invitar a Rusia a unirse a la Unión Europea ni a la OTAN, ni siquiera al G7. Por ello, Moscú no renunciará a su posición actual retirándose del BRICS, la OCS ni de otros clubes con el respaldo de Pekín. Los responsables políticos que sueñan con una nueva alianza entre Estados Unidos y Rusia podrían creer que Putin podría ayudar a aislar a China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, esto por sí solo no le aporta mucho a Estados Unidos, ya que Pekín aún tiene derecho a veto en dicho organismo. Moscú tampoco puede presentar a Washington una oferta económica convincente. Estados Unidos es un exportador neto de combustibles fósiles y no necesita importaciones adicionales de energía de Rusia. Putin podría ofrecer todo tipo de nuevas oportunidades de inversión a empresas estadounidenses, pero estas ya han fracasado en el pasado al intentar hacer negocios en Rusia. La petrolera ExxonMobil, por ejemplo, firmó una empresa conjunta multimillonaria con la energética estatal rusa Rosneft, que terminó después de que Putin invadiera Ucrania en 2022. Abundan las historias con moralejas sobre empresarios estadounidenses que luchan por proteger sus derechos de propiedad y, en ocasiones, su libertad personal en medio de la anarquía del sistema ruso. Por lo tanto, es improbable que un deshielo diplomático rinda beneficios materiales significativos a corto plazo. Como ya han demostrado las negociaciones sobre un alto el fuego en Ucrania, Putin no tiene ningún interés en ceder nada gratuitamente, ni siquiera tras recibir concesiones significativas. Sin duda, exigiría mucho a Washington para distanciarse de Pekín. Entregar a Rusia el control de toda Ucrania sería una de ellas. Retirar a los soldados estadounidenses de Europa y debilitar, quizás incluso abandonar, la OTAN podría ser otra. Tras firmar un nuevo tratado de defensa con Corea del Norte en 2024, Putin podría incluso solicitar cambios en los despliegues militares estadounidenses en Corea del Sur, algo que Trump ya había explorado durante su primer mandato. Buscar relaciones más estrechas con Rusia tendría un alto coste para las relaciones de Estados Unidos con sus socios más fiables y capaces. Una adhesión total a Moscú repercutiría en los aliados estadounidenses en Europa y Asia, socavando aún más la credibilidad de dichas alianzas en un momento en que muchos países ya están preocupados por los compromisos estadounidenses. Los aliados podrían dejar de comprar armas estadounidenses, dejar de compartir inteligencia y reducir su comercio e inversión en Estados Unidos.
Los países europeos podrían incluso crear una nueva alianza que excluya a Washington. Algunos países no nucleares, especialmente en Asia, podrían decidir construir sus propios arsenales nucleares si consideran que el estrechamiento de los lazos entre Estados Unidos y Rusia indica que Estados Unidos ya no prioriza la seguridad de los países bajo su paraguas nuclear. En última instancia, intentar separar a Rusia de China es imprudente y erróneo. Sería imprudente, sobre todo, porque otorgaría a Putin una peligrosa cantidad de poder. Moscú se convertiría en el actor clave en la competencia entre Pekín y Washington, con vínculos con ambos países y margen de maniobra para su propio beneficio. Estados Unidos estaría resolviendo uno de los principales problemas geopolíticos de Putin, su excesiva dependencia de China y su limitada influencia sobre Pekín. Congeniar con Moscú también sería un error. Significaría respaldar las abominables y violentas acciones de Putin tanto en Ucrania como en su país, donde ha profundizado su dictadura al arrestar a manifestantes, activistas y líderes de la oposición, incluyendo a Alexei Navalny, el oponente político más formidable de Putin, cuya muerte en una colonia penal rusa el año pasado levantó sospechas de la implicación del Kremlin. Apoyar a un líder así no compensa las limitadas ganancias que se obtendrían al usarlo como contrapeso a China. Cuanto antes se den cuenta los responsables políticos estadounidenses de que esta estrategia no funcionará, mejor tanto para los intereses estadounidenses como para la integridad de sus valores. Dime tú qué opinas de todo esto, pónmelo aquí en los comentarios para que intercambiemos ideas. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este videoprograma. Si te gustó, ponle un pulgar para arriba y comparte en tus redes sociales. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Para La Granja Humana MX, se despide su buen amigo Pablo.